Buenos días, tardes o noches. No sé a qué horas me estás escuchando, pero quiero saludarte y darte la bienvenida a un episodio más de La Orilla del Miedo. En esta ocasión, escucharemos una historia que nos narra Julieta. Julieta es una seguidora de La Orilla del Miedo. Ella nos comenta que nos escucha todos los domingos en la tarde antes de ir a dormir. Ella, junto a su familia, son muy fanáticos de los temas que aquí en este canal se hablan. Julieta tiene la autorización de su familia para contarnos esta historia y quiere dejar muy en claro desde un inicio que los nombres, locaciones o algunos detalles que se nombren en esta historia han sido cambiados, pero solamente para la narración. No son detalles que alteren la historia, pero son detalles que podrían servir como medio de identificación, y ella busca evitar esto. De parte de Julieta y su familia, quienes el día de hoy serán nuestros invitados de honor, les enviamos un saludo cordial y les agradecemos el tiempo que nos regalan para escuchar lo que ellos tienen para contarnos. Del mismo modo, respetuosamente, le devolvemos el saludo a Julieta y su familia de parte de La Orilla del Miedo, y estoy seguro que de parte de todos quienes estamos escuchando hoy su historia por contarnos esto. Así que sin más, le invito como cada semana a adentrarnos, a explorar en lo desconocido, a abrir nuestra mente a una nueva posibilidad. Quizás usted crea, quizás usted no crea, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es escucharnos, escuchar lo que otras personas han vivido, escucharlo con empatía y con respeto, apoyarlo si está en nuestras posibilidades. Así que venga, demos inicio al episodio de esta semana. Acompáñenme a escuchar los sonidos de La Orilla del Miedo. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hola, mi nombre es Julieta. Soy una ingeniera de 28 años. Entré a trabajar muy joven, recién salida de la escuela, y desde allí no me he detenido. Eso me dijeron mis padres que había que hacer, y eso hice. Me han funcionado mucho sus consejos y yo los sigo al pie de la letra. Tenemos una familia muy unida. En Navidad siempre nos juntamos en casa de la abuela y hacemos una desconexión digital. Por 3 días nadie toca celulares ni encendemos pantallas. Simplemente andamos ahí por la casa de mi abuela y nos sentamos a platicar todo el día entre nosotros. Algunos ayudan a adornar, otros a cocinar. El caso es que nos juntamos muchos miembros de la familia y es una etapa muy bonita. La Navidad no es parte de esta historia, pero este breve comentario me sirve para ejemplificar el modo en que nuestra familia convive. No somos alejados uno del otro, por el contrario, creo que somos cercanos de más. Soy nieta de mi abuela Consuelo y también soy hija de Lupita y de Jorge. Esos son los nombres de mi abuela y de mis padres. Son quienes protagonizan esta historia. Lo que les contaré no me sucede a mí directamente, sino que es una historia que se ha contado en mi familia desde que tengo uso de memoria. Siempre que nos vemos, los tíos la sacan a colación y mis padres la cuentan muy emocionados. Mi abuela, a pesar de que no le gusta que se hable sobre esta historia, participa cuando debe hacerlo. A veces corrige y a veces confirma, pero es una historia que hoy yo me tomaré el atrevimiento de compartirla con ustedes. Además, decirles que mi familia sabe que se las voy a contar y tenemos su permiso para hacerlo. Un saludo para todos los que nos escuchan. Me gusta empezar esta historia con mi padre. Mi padre es un señor hecho y derecho, de esos hombres que fueron hechos con esa madera de antaño que ya hay poca. Estoy segura que quedan 1 o 2 por allí regados, pero estoy también segura que son escasos. Es un señor de palabra, disciplina, compromiso y lealtad. No es porque sea mi padre, o quizás sí, pero estoy segura que no falto a la verdad con lo que digo. Él viene de una familia de escasos recursos, una familia que no solamente tuvo que pasar tiempos difíciles, sino que hasta la partida de mis abuelos paternos, su situación no mejoró mucho. Ellos batallaron no para salir adelante, ellos batallaron para sobrevivir. Llámele suerte, actitud, preparación, lo que usted quiera y mande. No voy a discutir eso, así como tampoco vamos a discutir que ellos tuvieron dificultades durante la infancia de mi padre. Pero bien lo dicen,
Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, y mi padre, al igual que sus hermanos menores, mi padre es el mayor, se abrieron paso por la vida. Después de la muerte de mis abuelos, sus hijos tomaron rumbos diferentes y de un modo u otro han mejorado su situación. Y cuando digo de un modo u otro, les puedo contar que ninguno ha sido fácil. Mi padre trabajó desde chico. Saliendo de su escuela, de sus clases, él tomaba una escoba y se ponía a barrer las banquetas y las calles ahí de los vecinos, pidiéndoles lo que le quisieran dar, no había problema. O si andaba muy cansado, compraba un paquete de dulces en la tienda y se iba a venderlos al centro de la ciudad. Conforme fue creciendo, aprendió ciertos oficios, y un oficio combinado con el arte de vender es una fórmula ganadora. Así fue como mi padre empezó su negocio que, gracias a Dios y a los esfuerzos de la familia, ha ido mejorando con el paso de los años. Precisamente allí es donde entra otra variable de esta ecuación: mi madre, quien un día llegó a pedir un trabajo al taller de mi padre y Cupido hizo lo suyo. Fue amor a primera vista. Mi madre, por su lado, era una mujercita de buena casa, de esas personas que fuimos privilegiadas de tener madre y padre bien acomodados, y no me refiero a ricos, sino a estables emocional y económicamente. Para nosotros la vida es muy diferente. Yo quizás ni siquiera lo hubiera notado si no tuviera como ejemplo a mis padres, estos dos contrastes tan claros, pero como los tengo, lo puedo ver. No todos tenemos las mismas oportunidades. Las vacaciones de mi madre se desarrollaban en ciudades diferentes, a veces en otros países, en la playa por varios días, y las de mi padre se desarrollaban en el centro de la ciudad, vendiendo dulces, con más tiempo para vender chucherías y ganar un poquito más de dinero, quizás para darse el lujo de cenar pan con leche una noche, en vez de cenar pan con agua. Mi madre creció en ese ambiente ideal donde los hijos lo único que tienen que hacer es ir a la escuela. No quito la atención ni intento demeritar a nadie, lo aclaro. Pero a pesar de que todos vamos en el mismo barco, algunos van en primera clase y otros van en clase económica. Otros van trabajando para que ese barco no se hunda. Algunos cenan en la cubierta a la luz de las velas y otros cenan entre descansos en el cuarto de máquinas. Esto es un hecho. Y mi madre era de las de cubierta y velas. Sin embargo, la vida se encargó de juntar a mi papá y a mi mamá en el taller donde trabajaba mi padre. Y créanlo o no, al igual que sucedió con mi padre, fue amor a primera vista de parte de mamá también. Se esperaría quizás que en algo como esto que les acabo de contar se convirtiera en una situación tormentosa porque a mi padre no lo aceptaría la familia de mi madre por ser pobre, por no ser del mismo círculo, pero no fue nada de eso. Mis padres cuentan que después de unas visitas formales, por supuesto, a casa de los papás de mamá, como deben de hacerse las cosas, pláticas entre suegro y yerno, permisos, protocolos, mi padre fue acogido muy bien. Quizás no era el favorito de sus yernos, pero nunca se le hizo mala cara. Mi padre hizo todo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer y además lo hizo bien. Así que al paso de los años terminaron casados, compraron una casita bonita y se fueron a vivir juntos. Encuentran una casa que se puede costear, no la compraron en una residencial con vista al mar, pero tampoco la compraron en ninguna colonia de dudosa reputación. Encontraron un término medio, ni el ambiente de uno ni el ambiente de otro, y allí empezaron su vida matrimonial. Pues bueno, casualmente la persona que les toca de vecina resulta ser una antigua amiga de mi madre. Se conocieron en algún punto de su escuela, no recuerdo si en la primaria o en la secundaria, o quizás también pudo haber sido en la prepa. El caso es que se conocían, no recuerdo exactamente el detalle. Cuando la ve llegar, la saluda: hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí, ¿cómo has estado? Y empieza a revivir esa llama de la amistad poco a poco. Tampoco es que hubieran terminado mal ni nada, simplemente se dejaron de llamar, se dejaron de hablar, y cuando se vuelven a ver todo empieza a pintar muy bien. Todos los días se visitan en la mañana, a veces en casa de una, a veces en casa de otra, cafecito después de que terminaron el quehacer, quizás antes de terminar el quehacer, pero bueno, no lo sabemos, ¿no? El caso es que se juntaban ahí a platicar. Pero todas las mañanas ellas se reunían para ponerse al tanto de lo que ha pasado con sus vidas. Y quizás, si los temas propios se acababan, pues podrían comenzar con los temas ajenos, claro que sí.
todo sin ánimo de lastimar, puro cotilleo, chismecito sano para pasar el tiempo mientras se tomaban una buena taza de café. Se vuelven a ser íntimas amigas, se empiezan a acercar mucho, y más aún cuando mi madre le pide ser la madrina de mi bautizo. Aún ni se le notaba el embarazo, pero desde que supieron que yo iba a llegar, que iban a hacer, la vecina de mi mamá ya había sido seleccionada junto a su esposo para ser los padrinos de mi bautizo. Por supuesto, ellos acceden contentísimos de la vida sin problemas. Mi padre también muy contento. Él también había entablado una relación muy agradable con este señor. Se paraban los dos juntos a la parrilla a supervisar que la carne del asado se estuviera preparando bien, y a veces pasaban mucho tiempo ahí nomás viendo la carne asarse con una cervecita en la mano, quizás heladita, sin decir nada, cosas de hombres. Ellos también se llevaban bien. La vecina de mis padres no tenía un empleo, era ama de casa 100%, así que nunca salía de su casa. Ella siempre estaba en su hogar atendiendo sus cosas. Mi madre también se la pasaba en su propia casa, pero con la diferencia de que mi madre trabajaba, llevaba toda la contabilidad del negocio de mi padre. Mi papá se dedicó desde muy joven a la venta y fabricación de muebles, y hace unos muebles elegantísimos también, muy bonitos, y siempre ha tenido mucho trabajo. Al principio era una empresa chica, sencilla, de una persona nada más. Mi papá barría, mi papá contaba, mi papá hacía y mi papá vendía. Pero con el tiempo, y en recompensa también a su esfuerzo, ahora mi madre era la contadora, mi padre era el gerente, tenía hombres trabajando para él en la fabricación de los muebles y una mujer en la recepción. Mi madre rara vez se paraba por el taller. Ella era más de dedicarse a sus números desde casa y dejar todo lo operativo a su marido. En una ocasión, mi madre decide ir al taller a enseñar personalmente a mi padre una paleta de colores para la habitación que sería mía al nacer. Quería comentarlo mi mamá personalmente con él, hablarlo así entre esposos en lo íntimo, un momento de esos que se recuerdan. Mi madre siempre había sido muy respetuosa del espacio de trabajo de mi papá, pero ese día se le subieron las hormonas, se emocionó y decidió irlo a visitar al taller. Cuando mamá iba llegando, estaba yéndose la chica de la recepción, pero con una cara totalmente desencajada, lo cual era extraño, porque era una chica hermosa, muy guapa, y no le quedaba tener esa cara de furia, la hacía ver mal. Eso es lo que cuenta mi madre que pensó cuando la vio salir. Entonces mi padre salió detrás de aquella chica, pero ella iba casi corriendo. Cuando pasó junto a mi madre, de hecho la golpeó con el hombro y le dijo: «Esto no se va a quedar así». Mi madre, que venía sin contexto, sin saber nada de qué era lo que había ocurrido, se sacó mucho de onda. Le quiso devolver la pregunta, pero ella no se detuvo. Aquella chica siguió su camino enfurecida. Mi padre salió después, con una contrastante calma en su rostro, pero con cara de preocupado. Y entonces le cuenta a mi madre que acababa de despedir a aquella muchacha, que su permanencia con ellos no sería posible extenderse por más tiempo. Mi madre le pregunta al respecto, ya olvidada de las paletas y los colores. Entonces mi padre le contó que él había empezado a notar desde hace ya algunos días un cambio de actitud en esa muchacha, pero que no lograba detectar el motivo, y como no fallaba laboralmente ni siquiera le dio importancia. Sí lo notó, pero no le importó, la verdad. Ella se notaba que era más sonriente con mi padre, muy amable de más, digamos, pero nunca le dijo nada directamente, hasta ese día que mi madre se la encontró en la puerta. Dice mi padre que la muchacha entra a su oficina, cierra la puerta detrás de ella y así, sin decir nada, se desabrocha su blusa. Se lanzó sobre él, que estaba sentado en su escritorio. Él la hizo a un lado con fuerza, ella cayó al piso, se hicieron un poquito de palabras leves, esto y otro, aquello y aquel. Pero ya les he contado sobre la forma de ser de mi padre, recto, siempre muy sincero, apegado a lo que se debe de hacer. Entonces él se opone a esto y no le da más oportunidades. Inmediatamente la despide y ella le pide que no lo haga. Le explica que quizás malinterpretó algunas señales. Ella pensó que él también estaba en el mismo canal, pero se equivocó. Pero mi padre no permite que ella se quede más en el trabajo. Se hacen de palabras, un poco más fuerte, y ella sale corriendo. Y en eso llegó mi madre. Ese fue el motivo de la escena que mamá presenció al llegar al taller. Algún tiempo después, mis padres hicieron una cena para anunciar mi llegada. Menos de un mes desde que se enteraron de mi llegada, mi abuela,
con toda su sabiduría y experiencia, pidió permiso a mis padres para irse a vivir con ellos, para ayudar y atender a mi madre durante su embarazo. Y por supuesto, con todo el amor y la alegría, se aceptó que la abuela se fuera a vivir con ellos a su casa. Mi abuela llegó y poco a poco se fue acomodando y fue haciendo que su rutina diaria se acomodara con la de mi madre, pero ¿saben qué fue lo malo? ¿Saben qué fue lo que se rompió? La relación con mi madrina, con la vecina de mamá. Mi madrina empezó también, al igual que mi abuela, a darle recomendaciones a mi mamá. A veces coincidían en el consejo, lo malo era cuando no coincidían, porque entonces la vecina les decía que no había que tomar tal comida y mi abuela decía que sí. Si mi madre comía algo, era bueno para quien lo recomendó, pero quien no lo recomendó se sentía ignorada. Y así pasaba con diferentes temas, con que si podía cargar cosas o no, con que si debía tomar té de ciertas hierbas o no. Varias veces estuvieron en desacuerdo y para no crear problemas mi madrina, la vecina de mi madre, decidió alejarse, aislarse. Habló con mi madre y le dijo que no quería crear problemas y que no se estaba haciendo ella misma menos que no pensara eso, pero que su madre era su madre y que no temiera nunca por su amistad. Esa estaría intacta para siempre. Mi abuela lo consideró una gran victoria, haber sacado de la casa de su hija a semejante mala influencia, que parecía que solo buscaba hacerle daño a su bebé. Así que la guerra de mi abuela contra mi madrina continuó, aun cuando ella ya no iba a la casa. Que si el bote de basura, que si el ruido en la noche, que si la vecina no limpiaba y eso hacía insalubre el vecindario. Mi abuela hasta le habló a la policía en algunas ocasiones. Mi madrina se enojó muchísimo porque ya se había retirado, ya no tenía por qué estarle diciendo qué hacer o qué no hacer. No quería molestar, pero tampoco quería ser molestada. De igual modo, mi abuela seguía embistiendo con alguna cosa u otra. Mi madre llegó al punto de no saber qué era verdad o no de las cosas que decía mi abuela sobre mi madrina, pero le tuvo que pedir a su amiga que por favor aguantara a su suegra, que lo hiciera por su amistad y por su ahijada, por mí, y mi madre fue inteligente, porque argumentó que si le pedía a su suegra que se fuera, tendría el problema de por vida con mi padre y con la misma suegra, con mi abuela, pero si las dos, mi madre y mi madrina, unían fuerzas, solo tardarían unos meses en librarse de mi abuela. En un pleito, alguien debe de ser el inteligente para terminarlo. En esta ocasión, lo fueron mi madre y mi madrina. Así fue como terminaron diciéndose adiós por un tiempo. Mi abuela se jactaba todos los días de tener todo bajo control, pero sin embargo no era del todo cierto porque empezó algo muy raro. A mi madre le llegaron dolores de cabeza todo el día, le llegaron después unos dolores estomacales y en unas semanas le dio una hemorragia. Fueron al doctor inmediatamente, por supuesto. Se movilizó quien se tuvo que movilizar y se hizo lo que se tenía que hacer. Mi padre y mi abuela hicieron todo lo que tenían que hacer. Diagnóstico: desprendimiento de placenta. Recomendaciones: permanecer en reposo el resto del embarazo y monitoreo permanente ante cualquier situación. En el hospital apareció mi madrina también y fue corrida en cuanto asomó la cabeza por mi abuela. Mi abuela la corrió diciendo que eso era su culpa por recomendar tal o cual cosa, que si no hubiera hecho lo que fuera no estaría sucediendo esta. Mi madrina, fiel a su palabra con mi madre, no le dijo nada a mi abuela. Simplemente la ignoró, se acercó a mi padre, le preguntó si podía hacer algo. Le dijeron que no y mi madrina se retiró muy educadamente, dejando la invitación a que cualquier cosa que ocuparan, ella estaría disponible, podían contar con ella. Y mi abuela la despidió con improperios, le faltó el respeto y nomás le faltó, yo creo, darle empujones. Mi madre fue trasladada a casa, se rentó una cama de hospital y se compró todo lo necesario para que mi madre pudiera permanecer en casa el tiempo que hiciera falta. Pues les platico que la situación médica de mi mamá nunca mejoró, de hecho empeoró. Ella se sujetó totalmente al régimen que le impusieron y tuvo todo el apoyo de mi abuela. Levantarse de la cama para ir al baño era incluso un riesgo, así que hubo que tomar las medidas que fueron necesarias para, en un inicio, hacerlo lo menos posible, pero después tuvieron que dejar de hacerlo.
Se alimentaba, se bañaba y pasaba todo el día en esa cama. Sin embargo, su salud no mejoró, y no me refiero solamente al embarazo. Empezó a tener dolores de todo tipo. Decía que sentía que su cabeza iba a explotar. Lloraba constantemente. Todos los síntomas de después eran ligados al desprendimiento de placenta y al embarazo. Nunca le dijeron que tuviera algo más, pero tampoco se lo buscaron. El hecho era que mi madre seguía y seguía empeorando. Mi abuela empezó a atesorar los momentos en que mi madre dormía, porque eran los únicos momentos que tenía paz. Eran los únicos momentos en la casa que no se escuchaba un llanto triste y profundo. Mi madre ya no sabía si lloraba por mí, por su enfermedad, o lloraba por la impotencia y el dolor. Le decían tantas cosas y ella sentía aún más. Ella simplemente se sentía mal física y anímicamente. Mi madrina en varias ocasiones intentaba llegar hasta mi madre, pero era detenida inmediatamente por mi abuela. No la dejaba cruzar la puerta, ni siquiera la dejaba hablar. Mi padre pidió a mi abuela varias veces que dejara a mi madrina ver a mamá. Le explicó que ellas se llevaban bien, que le caería bien ver una cara amiga, pero mi abuela estaba cuidando celosamente de su nuera y de su nieta, así que se aferró a no permitir que mi madrina visitara a mi madre. Sin embargo, mi madre empezó a platicarle a mi abuela cosas que veía en la noche, cosas que veía en la tarde a veces, quizás en la mañana. Mi mamá contaba que ella podía ver de reojo cómo un ente se paraba junto a su cama en varios momentos del día, 2, 3 veces, hasta 5 ocasiones quizás. Ella nunca se atrevió a voltearlo a ver, pero ella platica que así de reojo podía ver que era un ser muy largo, de cara pálida, y así también de reojo se notaba que tenía su cuello estirado y que su cara estaba inclinada hacia ella como si se le quedara viendo, inmóvil. Aquel ser simplemente se paraba junto a su cama y tenía este extraño comportamiento, sin decirle nada, sin hacer nada, ni tocarla, ni se movía. Simplemente de repente mi mamá no sabía cómo aparecía eso y ahí estaba. Y a veces por las noches, o quizás también en las tardes, el caso era que cuando mi madre lograba conciliar el sueño, veía a mi madrina. En sus mismos sueños, mi madrina le decía cosas y mi madre no podía entenderla. Parecía que mi madrina en los sueños de mi madre hablara otro idioma, como si balbuceara. Mi madre no lograba entender lo que quería decirle. Dice mi abuela que mi madre le platicaba como si pareciera que balbuceara cosas con mucha fuerza, con mucha emoción. Le hacía señas, que le hacía las manos para arriba y para abajo, los brazos los movía como muy emocionada para los lados. Parecía a veces que mi madrina estaba gritando, pero no salía ningún sonido de su boca o apenas un balbuceo. Solo veía que su boca se movía. Sin embargo, nunca logró entender lo que mi madrina le quiso decir en sueños. Y esto pasó en varias ocasiones, pero quedó así, en un cuento de un sueño nada más. Nadie lo tomaba como cosa seria. Hasta ese día en que mi madre perdió el conocimiento. Nadie sabe cuánto tiempo pasó, porque cuando la vieron con los ojos cerrados, pensaron, pues está dormida. De hecho, dice mi abuela que pensó que bueno que hoy está descansando más de lo normal. Se ve paz en su rostro. Y dice que justo estaba pensando eso saliendo del cuarto de mamá cuando escuchó que llamaron a la puerta principal. Pero no era un llamadito normal, un toc toc toc, como normalmente llamamos a una puerta. Eran golpes los que le estaban dando. Patadas, puños, gritos desde afuera. Se escuchaba un escándalo. Mi abuela salió lo más rápido que pudo, súper enojada, porque con ese alboroto le iban a despertar a la nuera, que por fin estaba descansando. Y ella pensaba que mi madre estaba, pues precisamente descansando de lo mejor, entonces estaba muy enojada. Cuando abrió rápidamente la puerta con fuerza, con toda la intención de maltratar a quien hiciera ese escándalo, se topa con mi madrina para acabarla. Y traía una cara totalmente ida, ni peló a mi abuela. Mi madrina no le dijo nada, se metió a la casa rápidamente. Traía una bolsa de mimbre al hombro que, según mi abuela, tenía unas flores bordadas en un costado que llamaron muchísimo la atención. A mí personalmente siempre me ha asombrado
los detalles que se recuerdan en situaciones de riesgo. Son muy curiosos cómo algunas personas recuerdan un color, un dibujo, un olfato. Mi abuela dice que recuerda esas flores bordadas en esa bolsa. Mi madrina hizo un lado a mi abuela de un empujón y caminó hacia la habitación de mi madre. Mi abuela la intentó detener tomándola del brazo y la jaló aún más fuerte. ¿A dónde vas, cabrona?, le dijo mi abuela de manera agresiva, grosera, peleonera, con cualquier adjetivo negativo que ustedes quieran imaginarse. La idea era pelear con mi madrina, correrla, reclamarle por despertar a mi madre, quien estaba descansando. Mi madrina entonces le dijo a mi abuela: nos las quieren matar, nos las están matando, hágase un lado, señora. En esto no la puede ayudar, si quiere venga conmigo, pero hágase un lado. Mi abuela cuenta que justo en ese momento, ella no sabe por qué, porque nunca volvió a sentir nada parecido, ni lo había sentido antes. Sintió como si una bofetada le hubiera golpeado el rostro. Dice que sintió muchísimo calor, la cabeza muy caliente, e inmediatamente, como si un balde de agua fría le cayera sobre su cabeza hirviendo, sintió que despertó en ese mismo instante, como si hubiera estado en un sueño o en algún modo automático. Entonces de repente vio a mi madrina y sintió una confianza total hacia ella, no dudó nada y le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Mi madrina no le respondió y se fueron a la habitación de mi madre. Mi madrina empezó a frotar la cara de mi madre con algún ungüento que, según mi abuela, olía muy fuerte. No olía mal ni olía bien, era un olor muy raro, pero era muy fuerte, muy penetrante. Y después de eso, le frotó con otro aceite el vientre. Mi madre no despertaba. Mi madrina estaba haciendo oración junto a mi mamá por horas y por horas. Nunca dejó de frotar. Mi abuela no sabía qué hacer, así que acompañó a mi madrina en la oración. Dice mi abuela, y mi madrina lo confirma, que después de mucho tiempo de estar en oración, quemando algunas hierbas, frotando aceites en el vientre, orando las dos, salió del cuerpo de mi madre, por su vagina, un líquido negro que traía gusanos y otros insectos, que salió muchísimo de ese líquido y que sus orejas empezaron a sangrar, igual que su nariz. Mi madre, que estaba con 2 personas que la amaban, fue limpiada en cada momento. Pasadas las horas despertó. Se puso muy contenta de ver a mi madrina ahí junto a ella, ahí en su cama, en su habitación, y también a mi abuela, las dos juntas. No les preguntó nada, solo les dijo que se sentía muy bien poder ver que se llevaban mejor. Cuenta mi madrina y mi abuela que fue lo último que dijo antes de volver a cerrar los ojos. Mi madrina puso muchos amuletos y protecciones en toda la casa, pero especialmente en el cuarto donde estaba mi madre. Llamaron después al doctor para que revisara a mamá. Les dijo que seguía delicada, pero que él no notaba nada más, que notaba el mismo cuadro. Sin embargo, con el paso de los días, mi madre se sintió mucho mejor. Su diagnóstico de desprendimiento de placenta siguió, permanece, nunca cambió, hasta obviamente después de mi nacimiento, pero su estado anímico se fue a las nubes en cuestión de días. Ahora, además, tenía a 2 personas cuidando de ella, 2 personas que la amaban y no se turnaban para cuidarla, siempre estaban las 2. Mi madrina nos dijo que no sabía el nombre de quien le estaba haciendo daño a mi madre. Le contó a mi familia que era una mujer, que estaba muy enojada con mi padre, que seguramente era esa que habían corrido del negocio. Aquella mujer quería que mi padre sufriera y se desquitó con mi madre y conmigo, sin importarle que yo ni siquiera hubiera nacido todavía. Quería que yo no naciera y también quería que mi madre muriera, así que le dedicó alguna especie de trabajo de brujería, algo de muerte. A partir de ese día mi madrina nos confesó que ella se dedicaba a sanar gente, a cuidar de que nadie con malas intenciones quiera abusar o dañar de otra persona. Ella intentaba acercarse desde hace mucho, pero mi abuela no se lo permitía. Inclusive, ella dice que intentó acercarse a mi madre por medio de los sueños, pero no le fue posible, por eso tuvo que interrumpir así en la casa. Sí, sin pedir permiso, simplemente entrar. ¿Y saben qué? Creo que mi madrina debe ser muy buena en lo que hace, porque hoy estoy contándoles esto. Mi madre es muy feliz y mi abuela es súper amiga de mi madrina.
Todos estamos muy bien. Ahora sabemos que mi madrina se dedica a ayudar a personas. Nunca lo hubiera imaginado, la verdad, y si ustedes la ven tampoco se lo imaginarían, jamás sospecharían algo así. Pero es gracias a ella, a mi madrina, a quien le debo la vida propia y la de mi madre, que ustedes pueden escuchar esta historia el día de hoy. Les envío un saludo de nuevo y les deseo lo mejor. Bueno, les agradecemos el tiempo que nos obsequian. De nuevo, esperamos que hayan disfrutado de este relato. De nuevo se presenta ante nosotros una historia más de cómo la maldad humana puede alcanzar niveles como el de desear incluso la muerte de otra persona. Increíble, ¿no lo creen? ¿Qué opinan sobre estos temas? ¿Qué recomendación le darían a Julieta, quien amablemente aceptó hoy ser nuestra invitada de honor y contarnos esta historia de su familia? Démosle de nuevo un gran saludo para ella y su familia, quienes han sido bendecidos por el regalo de la vida. Esta semana queremos enviar saludos hasta California para Casey Dalton y para Fabi Jiménez. Queremos enviar también a la Ciudad de México, donde vive nuestra gran amiga Jenny Esteves. También queremos saludar a El Zombie Panzón, a María Elena Castro, a Elber Pacheco. Los saludamos donde sea que te encuentres, amigo. Hasta Italia enviamos un saludo para Celina Moraes. Otro saludo muy caluroso, por supuesto, para Lina Araque, para nuestros amigos Pedro Cortés Pérez y para Luz María Higareda. Y con muchísimo respeto y agradecimiento nos quitamos el sombrero y le enviamos un saludo a Gladys. También queremos enviar un saludo a Daniel Arce y a Carla Estrada. Ellos nos escuchan cada semana en la plataforma de Spotify. Platícanos desde qué plataforma nos escuchas tú, en qué red social nos encontraste, y dinos, ¿qué haces mientras nos escuchas? Hay personas que nos han dicho que nos escuchan mientras trabajan, otros mientras conducen en la carretera, otros antes de dormir. También nos han contado que a veces les da un poco de miedo y nos tienen que escuchar en la mañana. Escríbenos en los comentarios cuál es el momento del día que le dedicas a escuchar estas historias. Por lo pronto, te invito a compartir este relato con quien creas que le puede interesar. Si conoces a alguien que tenga una historia para contarnos, recuerda que lo puede hacer escribiéndonos al correo laorilladelmiedo@gmail.com. Les envío de manera personal un saludo a todos los que nos están escuchando y te extiendo a ti de nuevo la invitación de cada semana para vernos dentro de unos días aquí en La Orilla del Miedo.